Días, bienvenidos a este espacio a través de la frecuencia universitaria. Antes que nada, permítame agradecer a quienes nos escuchan a través del 106.1 FM en Cuernavaca. Recuerden que tenemos dos repetidoras, una en Cuautla, el 89.7, y en Jojutla, 91.9, ambas de FM. Yo soy Marga Aguirre y les doy la más cordial bienvenida después de un periodo de actividades no tan normales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Retomamos este programa que es Descubre a la UAM. Están cordialmente invitados para que nos acompañen hasta las 9 de la mañana con 57 minutos. Que marquen el teléfono si desean participar. Pueden hacerlo a través del 329-7911. Agradezco también el apoyo de Cristian Salgado. Allá tenemos operador de lujo esta mañana. Muchas gracias, Cristian, por apoyarnos. Y él le atenderá en la línea telefónica que ya mencioné y que repito con mucho gusto para que usted participe, el 329-7911. Y bueno, regresamos con un programa muy especial, con un invitado muy especial, y sin más preámbulo, me voy a permitir darle la más cordial bienvenida al doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba, secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Para mí es un verdadero honor estar el día de hoy en esta cabina, porque después de un tiempo en el que te extrañamos mucho, ay, doctor, nuevamente tenemos el gusto de disfrutar de tu presencia en la radio. Lo hemos dicho todos, tú eres la voz de la UAM y nos hacía mucha falta escucharte. Entonces, a mí me da muchísimo gusto acompañarte el día de hoy, que me hayas hecho el honor de invitarme a esta primera emisión de tu programa. Estoy muy complacido y te doy la más cordial bienvenida y no tengo ningún temor de decirlo, creo que lo hago a nombre de toda la comunidad universitaria. Doctor, qué palabras tan halagadoras, y las agradezco desde el corazón. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esta mañana, si le parece bien, doctor, vamos a hablar de las actividades que a raíz del sismo del 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados, azotó pues principalmente al estado de Morelos, es decir, en cuanto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Qué sucedió aquí en cuanto a esta actividad? Tenemos entendido que inmediatamente al día siguiente, es decir, el 20 de septiembre, la universidad lanza un comunicado. Así es, Marga. Bueno, pues como siempre ocurre en estos casos, es un fenómeno insólito. Hasta donde he podido yo averiguar, parece ser que por lo menos en 500 años no habíamos tenido un sismo de esa magnitud con un epicentro aquí en el estado de Morelos o en las inmediaciones del estado de Morelos. ¿Y por qué decimos esto? Porque el otro día yo platicando con nuestros compañeros arquitectos, el director de la Facultad de Arquitectura y el doctor Gerardo Gama, esto lo hemos podido observar porque los daños que ocurrieron en edificaciones que son históricas en el estado de Morelos, iglesias, conventos, etcétera, y edificios que tienen en algunos casos hasta 500 años, pues no hay registro de que alguna vez hayan sufrido los daños que ahora tienen prácticamente todos a consecuencia de un sismo. Esto nos hace pensar que por lo menos en 500 años no había ocurrido una cosa de estas en el estado de Morelos. Entonces, evidentemente, pues es una situación que siempre nos agarra desprevenidos. Afortunadamente, 1 hora y fracción antes de que ocurriera el sismo, se habían hecho los simulacros en todas las instalaciones de la universidad y en todas las instalaciones públicas en el estado y en el país. Y de alguna manera esto creo que de alguna forma nos ayudó a que todos estuviéramos alertas en el momento en que ocurrió esto, pero aún así, pues sí, los daños han sido muy grandes. Y es preciso decir que, pues sí, los mayores daños han ocurrido hacia la población civil, sobre todo en poblaciones como Jojutla y algunas otras de la zona, pero que también la universidad sufrió daños importantes. La universidad también es damnificada de este sismo. Entonces sí, efectivamente,
Después de la sorpresa, después de haber constatado que por lo primero que nos preocupó fue pues el estado en el que estaba la comunidad universitaria, y afortunadamente pues, la información que nos llegó en ese mismo momento fue que pues no habíamos tenido pérdidas humanas. Claro. En esas horas siguientes pues sí se registraron algunos casos con lastimaduras, por ahí alguna fractura de alguien, etcétera, pero pues ninguna vida que lamentar en nuestras instalaciones. Sin embargo, ese mismo día, pues un estudiante de la preparatoria 2, al estar circulando en el centro, pues iba en la unidad de transporte público cuando se derrumbó la Torre Latino, y desafortunadamente pues perdió la vida. Y otra compañera estudiante también de la preparatoria 2 pues salió con heridas no graves, y bueno, en general no, no, no tuvimos mucho. Digo, cualquier pérdida humana es muy importante, pero pues realmente para la magnitud de lo que fue este evento, pues tuvimos un saldo casi blanco, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que nos preocupó. Y enseguida, pues, el estado, ¿no? de nuestras instalaciones, que poco a poco, en las siguientes horas después del sismo, pues nos fue llegando la información sobre distintos lugares, sedes, instalaciones, en donde, pues, había daños, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucedió en las unidades foráneas? Las unidades foráneas son algunas de las que más resintieron los efectos del sismo, porque según nos han explicado los expertos, pues las características del suelo en aquellas regiones son muy diferentes de las que tenemos aquí en el campus Chamilpa. Parece que el suelo en la región sur y en la región oriente pues es más arcilloso, y por lo tanto ante un evento de esta naturaleza pues se comporta de una manera distinta, vamos a decirlo así, se mueve más, además de que son poblaciones que están más cercanas al epicentro. Claro. Y pues también un poco considerando las características que tienen las construcciones, las viviendas sobre todo, en esas poblaciones, ¿no? Muchas son viviendas que se hicieron con adobe, que tenían muchos años, y en muchos casos en las que se les había construido arriba ya con otro tipo de materiales. Eso en cuanto a las viviendas. Nuestra universidad, pues sí, hay sedes como el Jicarero, por ejemplo, la preparatoria de Jojutla, la preparatoria de Tlaltizapán, entre otras, en las que, pues sí, se registraron daños severos en algunos de los edificios, ¿no? Y en muchos otros de todas las sedes, e incluyendo también en el campus Chamilpa, pues se registraron daños que requieren que los edificios sean reparados antes de que podamos volver a utilizarlos de manera normal. Ahora, para esta primera revisión inmediata a este lamentable suceso, ¿se requirió de personal universitario? Sí, pero además lo que hicimos nosotros fue durante los primeros días constituir un comité de evaluación de la infraestructura universitaria. Este comité se constituyó formalmente, presidido por el rector, en el que participa el director general de infraestructura, participa el coordinador de seguridad de nuestra universidad, participa el director de la Facultad de Arquitectura, participa el director de la Escuela de Turismo, ¿sí? Y que
pues se allegó este comité de la ayuda, que siempre lo he repetido, ayuda invaluable y absolutamente generosa de los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos del estado de Morelos, quienes enviaron especialistas que han estado trabajando todavía con nosotros hasta el día de hoy de manera muy intensa y de manera muy generosa en la evaluación de todos nuestros inmuebles. Hay que mencionar, Marga, que estas evaluaciones son evaluaciones que son especializadas. Son mucho más que una simple inspección ocular. Y además tienen que ser realizadas por especialistas, peritos, que tienen pues la especialización, las herramientas para poder hacer un dictamen técnico, pues con todos los requerimientos, ¿no? Porque además estos dictámenes pues nos tienen que dar certeza, ¿no? Y pues es una cosa muy delicada en estas situaciones poder emitir una opinión sobre el estado en el que está un inmueble que además pues tiene uso como escuela, por ejemplo, ¿no? O si fuera el caso de un hospital, en fin, ¿no? Entonces, pues esto es es un trabajo muy delicado. Y entonces, este comité estableció un programa de trabajo para 4 semanas, durante las cuales se haría la inspección de todos los edificios de nuestra universidad. Inspección que se terminó en su parte de campo, es decir, se revisaron físicamente todos los edificios, pues en un poquito más de 2 semanas de esas 4 semanas. Y después se estuvieron emitiendo pues los documentos que nos permitieron a nosotros ir, pues como se empezó a decir, ¿no? Liberando los edificios de la universidad, pues con la firma de los especialistas, inclusive haciéndolos acompañar de su cédula profesional, etcétera, y con el aval de los colegios de ingenieros o de arquitectos. Entonces son dictámenes que cumplen con todas las de la ley. Y en este momento, pues estamos todavía en ese proceso de liberación de edificios, porque pues los dictámenes han tardado un poco en llegar. Es decir, pues una cosa es ir, revisar el edificio, hacer la inspección, a veces tienen que explorar algunas partes de la estructura o de los muros, etcétera. Y otra cosa es hacer los informes y hacer los estudios ya detallados, ¿no? Entonces, ese proceso pues va saliendo. Todavía tenemos pendientes que nos lleguen dictámenes para que estemos nosotros en condiciones de poder ir liberando ya el resto de los edificios. Entonces las acciones fueron inmediatas, en primer lugar revisión, después al otro día la formación de este comité, digo, con un trabajo que no podría ser este comité formado de otra manera, que como usted lo acaba de explicar, porque el trabajo de evaluación y dictaminación no es algo fácil. Estamos hablando de ¿cuántos edificios, doctor? Más de 120 edificios de nuestra universidad. En todos los campos. En todos los campos. Entonces, más de 120 edificios. Así es. Si me permite, doctor Patiño Torrealba, vamos a un corte y a regresar retomamos el tema. Teléfono en cabina 329-7911. Mensajes, Cristian, y volvemos. Somos UAM Radio. Estamos de regreso en Descubre a la UAM, teléfono en cabina 329-7911 para quienes acaban de encender su aparato receptor. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba, secretario general de nuestra universidad. Y bueno, hablando de las acciones que se tomaron inmediatamente después de este terrible sismo del 19 de septiembre, bueno, como todos sabemos, a 32 años del terremoto del 85. Y bueno, con estas acciones que se tomaron por parte de, en primer lugar, la integración de este comité de evaluación y dictaminación. Empezaron a trabajar intensamente
Ya el doctor antes de ir a corte nos decía que estamos hablando más de 120 edificios, entonces ya se tiene el panorama general ahora por dónde empezar, con base en qué empezar, doctor. No, bueno, la evaluación se hizo simultáneamente en muchos lugares, es decir, se formaron brigadas y se estuvo yendo a todos lados al mismo tiempo. Y pues poco a poco ya fue fluyendo la información, ¿no? Sí tenemos edificios que tienen daños estructurales, es decir, daños en, pues aunque suene reiterativo, en la estructura que sostiene los edificios, ¿no? Desde los cimientos, o las columnas, traves, losas, etcétera, ¿no? Y que son edificios que ya no son habitables, como dicen los dictámenes. Yo quiero decir aquí entre paréntesis, si me lo permites, Marga. Sí, doctora. Que este tema de los dictámenes, hay dos tipos de dictámenes, ¿sí? El dictamen que se da de manera inmediata a todos los lugares, escuelas, hospitales, instituciones públicas, etcétera, que es un dictamen que nos indica si los edificios son seguros para estar en ellos, ¿sí? Y esos son los dictámenes que se han tenido por ejemplo, cuando escuchamos, ¿no? Las escuelas primarias ya fueron dictaminadas y ya se decide que las escuelas regresen a labores, o los hospitales, o los edificios de oficinas, ¿no? Es este dictamen de habitabilidad, en donde nos dicen los expertos, este edificio puede utilizarse, es seguro, o no puede utilizarse ya más porque constituye un riesgo para las personas que estarían ahí adentro, o sí se puede utilizar, es seguro, pero hay que hacer reparaciones porque hay algunas grietas en algunos muros o algunas cosas que hay que reparar, pero que no comprometen la estructura del edificio. Entonces, nosotros tuvimos algunos edificios, alrededor de 6 edificios, con daños estructurales. El más conocido, pues, es nuestro edificio 1 del campus Chamilpa, ¿no? Que, pues, es un edificio que identifica de manera visual, vamos a decirlo así, a nuestra universidad, quizás junto con la torre de rectoría, son los edificios con los que se identifica a nuestra UAM. Y ese edificio, pues, que albergaba a la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, a la Facultad de Arquitectura, además de, pues, algunas oficinas, la Caja de la Tesorería, servicios escolares, sala de rectores, la FEUM, etcétera. Pues es un edificio que ya no se va a poder habitar. Tiene daños ya que sí son estructurales. No es un edificio que esté en peligro de desplomarse solo, es decir, no se va a caer así solito, pero ya no es un edificio seguro. Entonces, pues seguramente ese edificio, junto con algunos otros, como es el caso, mencionaba yo el Jicarero, por ejemplo, donde sí hay edificios que tienen daños estructurales, son edificios que se van a tener que demoler y seguramente, pues, se tendrán que construir nuevas instalaciones. Tenemos otros edificios que pues, tienen daños mayores, que no tienen daños estructurales, pero que son edificios ya muy antiguos. Hay casos como, por ejemplo, en la preparatoria Jojutla, donde los edificios, pues, ya tenían más de 55 años. Y siendo edificios que tienen el uso de escuela y con tanta antigüedad, pues ya son edificios que ahora, pues, resultan, pues, vamos a decirlo así, obsoletos, porque las normas de construcción durante todos estos años han ido cambiando y se han ido haciendo cada vez más estrictas. Es decir, ahora los edificios que se tienen que utilizar para escuelas, pues tienen que tener ciertas normas en las que pues, su estructura tiene que ser más resistente, etcétera. Además de que, pues, también nos han explicado los especialistas
que la propia estructura de los edificios con el tiempo, pues con los movimientos sísmicos que a veces son muy leves, pero que de todas maneras las vibraciones a las que son sometidas, etcétera, pues se van teniendo un desgaste también, y eso es un proceso natural. Los edificios van envejeciendo como envejecemos nosotros, ¿no? Entonces, pues también son edificios, algunos de ellos en donde el impacto fue mayor también debido a esto, ¿no? Sí. Tenemos, además de estos, alrededor de 6 edificios que tienen daños estructurales. Tenemos entre 15 y 20 edificios más que tuvieron daños mayores, decimos. No estructurales, pero daños mayores. ¿Qué es esto de daños mayores? Pues, por ejemplo, muros que se colgaron, se vencieron, grietas importantes en algunos muros. Pero aquí estamos hablando sobre todo de los muros que no son muros de carga, que son muros divisorios. ¿Sí? Paredes que en los edificios hay muchas paredes que no están soportando ningún peso, que inclusive podríamos quitarlas, y no pasa nada. La estructura del edificio queda totalmente intacta. Entonces hay edificios que tuvieron daño en estos muros, ¿no? Algunos otros edificios que tienen que repararse, aunque no tienen daños mayores, pero que pueden parecer aparatosos a los ojos de todos nosotros. Y quiero poner el ejemplo de nuestra Facultad de Ciencias Químicas e Industriales, un edificio nuevo, moderno, sí, muy bonito, 2 edificios enormes, que pues tienen que tener muchas reparaciones. Pero tienen que tener muchas reparaciones no porque hayan estado mal hechos, esto es muy importante decirlo. En primer lugar, los edificios de ciencias químicas no tienen daños estructurales. Las estructuras que soportan esos edificios son estructuras de acero. Y las estructuras de acero, hasta donde nos han explicado, pues tienen ciertas ventajas sobre las estructuras de concreto y varilla. Y su principal ventaja es la flexibilidad. Y eso es muy bueno en casos de sismos. Sí. Y además tiene otra característica estos edificios, no están hechos como un bloque único, monolítico, sino que están hechos como por bloques distintos que están ligeramente separados unos de otros. Ahora ya es esta una forma también como se están construyendo edificios, sobre todo edificios grandes, con las nuevas normas, en donde cada uno de estos bloques tiene una separación de algunos centímetros entre uno y otro, y esto se hace a propósito precisamente para absorber vibraciones y movimiento en caso de sismos. Y entonces estos edificios que están separaditos uno del otro tienen ciertas juntas que son unas especies como de tiras de metal que se pueden observar en el piso, ¿no? Y en ese edificio, por ejemplo, de ciencias químicas, nosotros vemos muchos daños, pero son daños pequeños que están en los espacios en donde esos 2 edificios se juntan, ¿no? Se unen, o en donde existe esta separación entre esos 2 edificios. Y entonces, eso nos da la impresión de que, como vemos esto por todos lados, ¿no? En todos los pisos, en varios segmentos, etcétera, pues decimos, este edificio tiene muchos daños. Sí, tiene muchos daños, pues son menores. También podemos observar, por ejemplo, cómo en la unión entre muros, ¿no? O entre los muros y las traves, cómo se hizo una especie pues, como de grieta, pensaríamos, ¿no? Pero que no es más que la unión entre los muros, ¿no? Ese es un daño absolutamente menor que no requiere una reparación importante. Pero decía yo, de los que sí requieren reparaciones importantes, pues quizás en algunos casos haya que tirar algunos muros y volverlos a construir. Quizás haya que hacer pues reforzamiento de algunos otros, en fin, ¿no? Diferentes tipos de reparaciones que ya son reparaciones mayores. En estos casos de esos edificios, pues esos espacios evidentemente no se van a poder utilizar de manera inmediata. De hecho, los estamos aislando del resto de los edificios de cada unidad académica, porque hay unidades académicas donde pueden tener en un edificio este tipo de daños,
Pero en los demás espacios está perfectamente bien. Hay unidades académicas que ya regresaron a sus labores en esos espacios que son seguros, que están conservados, etcétera, Sí. y en donde hay áreas que las estamos aislando para que nadie pase por ahí, que no representen ningún riesgo, y en donde se van a estar haciendo las reparaciones. Pues estas reparaciones, este periodo de reparaciones, pues va a ser en algunos casos de varios meses. Exactamente. Y bueno, y mientras se realizaba ese trabajo de evaluación, de dictaminación, y por razones más que obvias, pues no podían ser ocupadas estas unidades académicas ni administrativas. Así es. Y bueno, pues sí, esto conforme pasaron los días, pues nos fue poniendo un poco ansiosos, ¿no? Porque pues ya muchos queríamos regresar a nuestras actividades normales, muchos veíamos, bueno, es que a simple vista yo veo que mi escuela pues no tiene daños, ¿no? O sea, pues sí. Sin embargo, nosotros tenemos que garantizar Claro. de manera responsable la seguridad de todos. Entonces, aún esos espacios que aparentemente no tenían ningún daño, fueron evaluados y no han sido liberados hasta que no tenemos el dictamen firmado debidamente por los peritos que lo emitieron, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado, sí, Claro. a un retraso, ¿no? En las actividades, pero yo creo, y el señor rector también está de acuerdo con esto, pues es una medida necesaria. Definitivamente. Vamos a un corte, si me lo permite. Teléfono en cabina 329-7911. Y al regresar retomamos el tema y hablaremos, si le parece bien, doctor Patiño, acerca del regreso de la gente a las actividades, pues podemos decir entre comillas, normales. Sí. Ya regresamos. Teléfono en cabina 329-7911, hablando de las actividades que tomó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a partir pues inmediatamente del 19 de septiembre. Y hablábamos acerca de pues todo este trabajo, este arduo trabajo y el regreso de la gente, doctor, ¿cómo se ha dado? Se ha dado de manera paulatina, porque hay que tener en cuenta que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con muchas unidades académicas, entre ellas centros de investigación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con todo lo que hay al interior de esos centros de investigación? Estamos hablando de equipos científicos, reactivos, incluso no sé si en algunos casos residuos peligrosos, doctor. Sí, Marga, estamos Sí. hablando de todo eso. Sí. Hay casos en los que, pues, si lo tasamos en términos económicos, pues las pérdidas fueron mayores por lo que había dentro de los edificios que por los edificios mismos. Un ejemplo, el Centro de Investigaciones Químicas, que todos sabemos que es un centro de investigación de punta, que cuenta con laboratorios y equipos de punta también. Que dicho sea de paso, con laboratorios que son casi únicos. Así es. A nivel nacional, y no solamente nacional, sino latinoamericano. ¿no? Sí. Sí, y entonces ahí, digo, desafortunadamente, pues sí tuvimos daños en lo que se refiere al equipos que se descompusieron, vamos a decirlo así, se descalibraron o se alteraron, pues no sé bien, ¿no? Porque son aspectos muy específicos, pero en donde sí se contabilizan daños importantes en equipo. Había una preocupación muy grande por parte de la directora, la doctora Yolanda Ríos, en las horas siguientes al sismo, claro, por el hecho de que efectivamente ahí pues se manejan sustancias que se tienen que manejar con cuidado y que pues no se sabía dentro de esas instalaciones o dentro de la bodega donde se almacenan todas estas cosas, pues si había habido algún tipo de problema del cual tuviéramos que preocuparnos, ¿no? Uh-huh. Porque pudiera tener efectos no deseados, ¿no? Pues en la comunidad. Afortunadamente en ese aspecto no tuvimos problema, ni en el Centro de Investigaciones Químicas, ni en las demás unidades académicas que manejan reactivos y que manejan todo esto, ¿no? Claro. Sí, el tema de los desechos tóxicos, pues es un tema que sí también nos preocupa, pero
en donde también hemos estado tomando acciones pues para que estos no se vayan acumulando, se puedan ir trasladando hacia fuera del campus de acuerdo con los procedimientos y las normas que rigen esto, ¿no? Y sí, pues eso fue en el caso de los equipos, ¿no? Estamos pues ya haciendo gestiones también incluso ante CONACYT, porque hay equipos que se adquirieron y que se mantienen, entiendo yo, con recursos que provienen del CONACYT, y estamos ya dando también, haciendo del conocimiento del CONACYT, pues esta situación, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, pues son pérdidas también muy altas, aunque no son directamente en el edificio. Que dicho sea de paso, habría que decir que también el edificio del Centro de Investigaciones Químicas, por lo menos uno de sus edificios, sí va a requerir reparaciones importantes antes de poderse volver a utilizar. Y son actividades que se tenían que realizar por parte de las autoridades universitarias, eran forzosas, pero en concordancia con ser una universidad socialmente responsable, las acciones fueron más allá. Es decir, se crearon centros de acopio, no solamente aquí en el campus norte, sino en unidades académicas foráneas. Es decir, la universidad siempre pensando en ese sector al que se debe la población. Así es, Marga, y creo que todos debemos de sentirnos muy orgullosos de ese aspecto. Nuestra comunidad universitaria, en todos los lugares en donde está, tuvo una reacción verdaderamente solidaria y de apoyo a la población, que se manifestó en muchas acciones muy diversas. Sí, nuestro centro de acopio aquí en el campus Chamilpa se convirtió en un centro de acopio que manejó toneladas y toneladas y toneladas de ayuda que llegaron aquí. Llegaban tráileres, sí. Teníamos ejércitos de estudiantes, trabajadores de la universidad, muchísima gente que formó brigadas y que se fue a los lugares más afectados a llevar apoyos, pero también de manera local, en distintas comunidades y en distintas poblaciones de nuestro estado. Nuestra comunidad universitaria hizo lo mismo, se vinculó, ya vínculos con la comunidad hemos tenido, ¿no?, durante todos estos años, pero estos se estrecharon y adquirieron un carácter totalmente nuevo a partir de esto. Unidades académicas en las que también pusieron al servicio de la población sus conocimientos y sus talentos, no solamente para llevar víveres, para llevar medicinas, para llevar cosas materiales, sino también para auxiliar en otros aspectos. Nuestros estudiantes de la Facultad de Arquitectura han estado volcados a todas estas poblaciones, ayudando a hacer los dictámenes. Estos dictámenes que de los que hablábamos, por hablar nada más de los nuestros, sí, pues han contado con la participación de muchísimos estudiantes de la Facultad de Arquitectura que se sumaron a esa tarea, pero también fuera de la universidad han estado trabajando, ¿no? Pero lo mismo podemos decir de los abogados, y lo mismo podemos decir de las enfermeras, y de lo mismo podemos decir de los psicólogos, que en el caso de los psicólogos, pues formaron brigadas de primeros auxilios psicológicos, que es una cosa importante. No lo digo por ser psicólogo, sino porque creo que esta intervención en este nivel ha cobrado un gran reconocimiento en lo que se refiere a su necesidad. Pedí a la gente de distintas comunidades, es que necesitamos ayuda de psicólogos. Bueno, pues la Facultad de Psicología y el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, dentro de las instalaciones del propio CIPSI, capacitaron alrededor de 400 personas, no necesariamente psicólogos, sí, que fueron a impartir primeros auxilios psicológicos a distintos, y que lo siguen haciendo al día de hoy, y que lo están haciendo también dentro de nuestra propia comunidad académica. Es decir, toda la comunidad académica se volcó en esta actitud solidaria, ¿no? Y particularmente yo quiero destacar a nuestros jóvenes, los jóvenes estudiantes de la universidad, y así como en general los jóvenes en la Ciudad de México, en Oaxaca y en los lugares en donde ha habido afectaciones, han dado un ejemplo
de generosidad, de solidaridad, de ayuda, de comunidad. Y esto pues es algo muy valioso. Yo recuerdo que cuando el sismo del 85, hace 30 y tantos años, lo mismo pasó en la población. Ujú. Y pues los que entonces éramos un poco más jóvenes, Sí. Pues también estuvimos involucrados en todas estas tareas y todo. Y con el paso de los años es muy satisfactorio ver cómo los jóvenes de hoy, nuestros hijos, pues están también en esa misma línea, ¿no? Y no olvidemos, esto ha llamado la atención internacionalmente, cómo la población mexicana ha reaccionado ante estas cosas. Y nuestra comunidad universitaria, en el estado, pues yo creo que en primer lugar. Sí, y no solamente los académicos, no solamente los estudiantes, que digo, es muy importante destacar esto, sino también, ¿por qué no mencionar que el personal administrativo también? Sí, ¿no? toda la universidad. Por ejemplo, aquí aquí mismo en el campus norte, que por cierto, ese centro de acopio sigue funcionando aquí Sí. en el gimnasio auditorio. Sí. ¿Hasta cuándo va a estar, doctor? Pues yo creo que pues, tendremos que valorarlo, Sí. ¿no? Pero sí hemos estado continuando. Y claro, de manera natural, pues va disminuyendo, ¿no? Sí. La afluencia de la ayuda, etcétera, ¿no? Pero nosotros hemos seguido al pie del cañón en esto, ¿no? Y además, tan es así que esto va con la vocación de la propia universidad, que inclusive también es importante mencionar, y hablando del regreso a las actividades, que en muchas unidades académicas se están instrumentando o se están tomando medidas de tipo pedagógico, de tipo educativo, para poder retomar las actividades académicas. No necesariamente dentro de las aulas. Claro. Es decir, a ver, si tenemos nuestras aulas dañadas y no las podemos utilizar, eso no es un obstáculo para que nuestros estudiantes puedan seguir formándose. Y eso qué bueno que lo menciona, porque había jóvenes que se preguntaban, bueno, ¿y qué pasó con el semestre, no? Así es, esa es una preocupación de todos. Uh-huh. Y afortunadamente yo creo que, digo, el regreso, como tú lo mencionaste, ha sido paulatino. En algunas unidades académicas ya regresaron, en otras no han podido regresar, en fin, y bajo condiciones distintas. Esto nos va a llevar seguramente a hacer ajustes en el calendario escolar, que ya las planificaremos y ya las veremos cómo recuperar tiempo. Desde luego, una opción que está a la vista de todos, pues es el de aplazar la salida de vacaciones en diciembre, en lugar de salir el día 9 de diciembre o 10 de diciembre, que estaba marcado en nuestro calendario, pues quizás podamos recuperar ahí algunos días más. Uh-huh. Probablemente en algunas unidades académicas inclusive todavía tengan que utilizar algunos días o semanas del mes de enero. Sí. ¿Sí? Y bueno, seguramente iremos terminando el semestre en fechas diferentes en las distintas unidades académicas. Lo que sí estamos planificando garantizar es el inicio del siguiente semestre, todos en una misma fecha, el año que entra. Esto todavía no se ha definido. Uh-huh. Pero seguramente es el tipo de medidas que vamos a tomar. Muy bien. Vamos a un corte, doctor. Teléfono en cabina 329-7911. Algo muy importante también es, bueno, ya los trabajos van muy bien, los trabajos de evaluación, dictaminación. Ya estamos hablando de 120 edificios, algunos con daños estructurales, edificios con muros agrietados, etcétera, con daños menores, pero para todo esto se necesita dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al regresar nos lo cuenta. Claro que sí. Teléfono en cabina 329-7911. Bueno, y estamos regresando ya en este bloque, que es el último de este programa, en esta plática con el doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba. Antes de ir a corte hablábamos de algo que es sumamente importante. Nosotros sabemos, para nadie es secreto, pues lo que está viviendo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en cuanto a recursos.
Y esto se viene, no sé si estará bien que lo diga, doctor, a agravar con esto de la reconstrucción, porque obviamente se necesitan recursos para la reconstrucción. ¿Qué va a pasar al respecto? Claro, sí se requieren recursos. Nosotros, además, parte de la evaluación que hicimos sobre la infraestructura, no fue solamente la evaluación del estado físico de los edificios, claro, sino también una estimación de los costos que nos va a representar pues su reparación o su reconstrucción. Y de manera estimativa, obviamente, sí se ha calculado que los daños que ha sufrido la universidad a causa de este sismo representan en montos necesarios para la reconstrucción pues algo así como 800 millones de pesos. Y evidentemente, bueno, pues esto pudiera parecer que en las condiciones en las que está nuestra universidad, pues esto fuera una situación pues que se antojaría imposible, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, bueno, recordemos que estos recursos pues no son recursos, es imposible efectivamente que estos recursos puedan tomarse del presupuesto que tiene la universidad, que no nos alcanza pues ni para cubrir nuestras necesidades más inmediatas, ¿no? De manera muy penosa para nosotros, pues tenemos que decir que no hemos pagado los salarios de nuestros trabajadores, de nuestros maestros, etcétera, pues por esa situación. Pero estos recursos llegan de fondos federales que están destinados precisamente para la reconstrucción. Nosotros desde el día siguiente del sismo empezamos a gestionar y a buscar cuáles eran los fondos, los recursos de los que disponía la federación para atender estas necesidades. Y recurrimos a la Secretaría de Educación Pública e informamos al gobierno del estado y empezamos a hacer gestiones. Durante las primeras semanas no estaba claro ni para el propio gobierno federal cuál iba a ser el fondo al que se iba a recurrir para el caso de las universidades. Posteriormente nos aclararon que es el FONDEN, el Fondo Nacional para Desastres Naturales. Y nosotros empezamos a hacer todas las gestiones de manera pues muy rápida para solicitar los recursos a este fondo. Gracias a estas gestiones que se empezaron a hacer desde los primeros días, pues ya en este momento nosotros estamos ingresando ya toda nuestra solicitud, toda la documentación que nos requieren. Por ejemplo, nosotros tenemos que entregar los dictámenes, nosotros tenemos que entregar pues una serie de cosas que nos piden, datos, información, etcétera, ¿no? El día de ayer tuvimos una reunión, el señor rector estuvo en una reunión junto con pues gente de la Dirección General de Infraestructura de la universidad, estuve yo presente ahí también. Aquí en el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. A esa reunión pues asistieron personas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que es federal. Y pues ahí ya se estuvo revisando, ¿no?, el estado en el que se encontraba pues toda la gestión para hacer el recurso, ¿no? Esta reunión pues tuvo resultados satisfactorios porque nosotros hemos avanzado muy bien en tiempo, en forma y demás. Esta convocatoria del FONDEN pues está cerrando prácticamente ya, pero nosotros tenemos ya prácticamente también toda la información ahí. Contamos con el apoyo sobre todo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, al que también pues se ha sumado el del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Gobierno del Estado. Entonces nosotros esperamos tener buenas noticias en su momento para poder contar con los recursos necesarios. Hay, por ejemplo, en los casos que hay que demoler, pues
pues eso cuesta. Lamentablemente. En los casos sí. que hay que construir, pues eso cuesta. Y en los casos en los que hay que reparar, pues eso también cuesta, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, nosotros estamos haciendo las gestiones pertinentes en el lugar adecuado y pues hasta ahora lo que digo, estamos en la etapa de hacer la solicitud como tal, pero hemos cubierto satisfactoriamente todo esto. Inclusive valdría la pena comentar que este Instituto Nacional se convocó a esta reunión que tuvimos el día de ayer aquí en la mañana a peritos que vinieron de la Ciudad de México, tengo entendido, y que venían pues a ayudarnos a hacer las inspecciones y las evaluaciones de los inmuebles. Nosotros pues ya tenemos todo revisado, ya tenemos todo dictaminado, es decir, tenemos los dictámenes de todos los edificios. Nos hace falta todavía que nos lleguen los documentos firmados debidamente, pero algunos, ¿no? Nosotros ya hemos liberado más de 45 unidades académicas o administrativas de la universidad que ya están regresando a labores, ¿no? Y entonces, pues nosotros al contar ya con toda esta información, pues ya ni se hizo necesario. Íbamos a hacer visitas, ¿no? a las sedes que tenemos en distintos municipios del estado. Ya ni siquiera fue necesario hacer eso porque nosotros pues ya tenemos muy adelantado todo ese trabajo, ¿no? Entonces, con base en eso que nos acaba de platicar, podemos pensar que se va a contar con los recursos por parte del Fondo Nacional para Desastres Naturales. Pues eso esperamos, Eso ¿no? esperamos. Eso esperamos. Y hablar de tiempo, pues tampoco es posible, ¿verdad? No, Más o no. menos. Uh-huh. La verdad es que no, ni siquiera tenemos certeza de cuánto tarde en haber una respuesta, pero sí tenemos la confianza de que pues de que toda esta gestión que seguramente se tendrá que hacer ya no solamente dentro de esta administración de la universidad, sino que pues al próximo rector y a la próxima administración le tocará continuar con estas gestiones, pero estamos muy confiados en que todo esto se llevará a buen término. Pues el tiempo siempre es insuficiente. Desde luego, esto es en cuanto a infraestructura, pero en cuanto a la cuestión educativa es importante también mencionar que hay estrategias educativas virtuales, pero eso ya será tema del próximo programa. Virtuales y de otro tipo, innovadoras. Sí, yo creo que este acontecimiento, con toda la tragedia que nos acarreó, también nos ha dejado la posibilidad de crecer en otros sentidos. Y uno de ellos muy importante son la forma como se está afrontando todo esto desde el punto de vista académico. Y es una regla, siempre una situación, por más tremenda que sea, siempre deja algo positivo. Así es. Doctor, el tiempo se nos termina, insisto, algo que usted desea agregar ya para terminar. Pues nada más, Marga, agradecerte nuevamente el que me hayas hecho el favor de invitarme a estar el día de hoy aquí contigo, ponerme a tus órdenes y a las órdenes de todo el auditorio, enviar un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas y, como siempre digo, muy en especial a nuestra comunidad universitaria. Desde luego. Y a todos, a la comunidad universitaria, al público en general, bueno, también comentarles que cualquier información que surja de este tema que hoy nos ocupó, bueno, pues será dado a conocer en los medios de comunicación institucionales. Así es, como se ha venido haciendo. Que no se dejen llevar por otras situaciones, solamente a través de los medios de la universidad. Así es. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, soy el que agradece. Muchísimas gracias al doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba, secretario general de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias a Normita Ramírez, que nos acompañó en estos últimos minutos, a Cristian Salgado en la operación, pero sobre todo a usted que nos hizo el favor de escucharnos. Este espacio volverá la próxima semana a la misma hora. Yo soy Marga Aguirre. Esperamos contar con su atención. Mientras tanto, excelente fin de semana y la recomendación para que continúe con buena música en la radio universitaria, porque viene en unos momentos El Coleccionista. Buenos días, pásela bien. Esto fue Descubre en la UAM. Te esperamos la próxima semana para conocer a través de la charla con diferentes actores de nuestra comunidad lo que se hace aquí en la máxima casa de estudios de Morelos. Radio UAM, la frecuencia universitaria, te invita.